Supercrack Estrella presenta lo que parece un templo con forma de cara en la Antártida. Algo similar o parecido al Bayón. El Templo de la Sonrisa. El Bayón se encuentra en el núcleo de Angkor Thom, que a su vez es el corazón de la antigua ciudad, capital del reino Khmer, Angkor. Lo más reconocible son las grandes caras de 2 metros de altura que decoran las torres del templo. El templo de Bayón es un complejo de culto en el centro de la antigua ciudad de Angkor Thom, que se encuentra en la región de Angkor, Camboya. El complejo de Angkor, incluido Angkor Thom, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992. Construido a finales del siglo XII, se terminó durante el reinado de Jayavarman VII. Fue creado en estilo budista. Es sobre todo conocido por sus 54 torres y cerca de 200 enigmáticas caras sonrientes. Desde siempre este templo ha sido difícil de interpretar. Primero se le consideró hinduista, hasta que se reconoció también la inspiración budista, ya en el primer cuarto del siglo XX. Originalmente había 54 prasats, lo que significa que eran más de 200 caras, basadas en los rasgos faciales del rey Jayavarman VII, las que apuntando a los 4 puntos cardinales, protegían al pueblo Khmer. Simbólicamente, se mezclan en este templo los conceptos de Bodhisattva y los del Buda Rey. Y también las luchas internas entre el pequeño vehículo y el gran vehículo de la religión budista o la alternancia con el hinduismo como religión oficial, tienen su reflejo en la concepción y decoración del recinto. Cuando nos acercamos a la entrada del Bayón, el templo de las 1000 caras, ese espíritu de aventura, de encontrarnos cara a cara con la historia, de conversación con unas ruinas que nos hablan de antiguas civilizaciones, en definitiva la emoción ante lo desconocido, nos invade haciendo que por unos instantes el tiempo se detenga a nuestro alrededor. En el complejo arqueológico de Angkor Wat, Camboya, complejo arquitectónico Patrimonio de la Humanidad, hace tiempo que se vive con polémica lo que se ha representado en una de las paredes de uno de los templos del conjunto. Angkor Wat se empezó a construir a principios del siglo XII por la civilización Khmer bajo el mandato de Suryavarman II, y es considerado el mayor conjunto arquitectónico religioso jamás construido. Texto: se trata de uno de los más conocidos Opart que existen. Y es que en una pared junto a la entrada del templo de Tapromai hay una columna en los que se puede apreciar la forma de lo que se podría asemejar a un dinosaurio, concretamente un estegosaurio. Obviamente es imposible que en el siglo XII los dinosaurios de ese tamaño paseasen a sus anchas por las selvas de Camboya, pero lo cierto es que la figura parece estar ahí. Lo que más extraño y lo que más defienden los que creen que las civilizaciones antiguas como la Khmer tenían conocimiento sobre los dinosaurios o incluso que convivieron con ellos, es que en esa columna el resto de representaciones están dedicadas a animales habituales en la fauna de Camboya y fácilmente identificables. Lo que se pregunta el observador es si realmente los Khmer conocían la existencia de esta especie que habitó la Tierra hace unos 150 millones de años. Y más cuando era un saurio que pobló los continentes de América del Norte y Europa durante el Jurásico. A quien cree que el dibujo representado debería ser un pariente de la misma familia que el estegosaurio, el huayangosaurio, que sí que habitó Asia. Lo que ocurre es que también lo hizo en la misma época que su pariente occidental. La ortodoxia afirma que lo más probable es que sea la representación de algún reptil de la familia de los cocodrilos, concretamente el cocodrilo marino. Quizá esta sea la teoría más sensata. Se ha dicho también que podría tratarse de un dragón, aunque no encajaría con el resto de las representaciones, si es que lo hiciera siendo un dinosaurio del Jurásico. Hay teorías que creen que los Khmeres dieron en su día con algún fósil y por eso conocerían la existencia del estegosaurio. Aunque tampoco se entendería que entre todos los animales típicos de la región pusieran el de un animal extinto que solo conocerían por unos restos fosilizados. Como en tantos otros Opart, la polémica está servida. Han sido frecuentes las teorías de que los dinosaurios y las personas vinieron a vivir juntos. Es una de las más conocidas son las evidencias dejadas por civilizaciones remotas que sugieren no ser solo teorías. Hay numerosas representaciones de espíritus guardianes que adornan las paredes de Angkor Wat, y muchas otras representaciones de escenas de la mitología védica. Contiene en sus paredes cientos de círculos de piedra decorativos que representan diversos animales conocidos, como elefantes, monos, venados, búfalos, loros, lagartos, etc. Sin embargo, existe la representación de un animal que obviamente no puede ser tan familiar a la mayoría de las personas. La representación es en una columna al lado de la entrada del templo.
Es una criatura que tiene una notable semejanza con una especie de dinosaurios conocidos, el Stegosaurus. Por supuesto, si hay una escultura de un estegosaurio en un antiguo templo, apoya la creencia de que los dinosaurios y los seres humanos vivieron juntos. Obviamente, es imposible que en el siglo XII, grandes dinosaurios pasear libremente a través de las selvas de Camboya, pero la verdad es que la figura parece representar eso. Lo que enfatiza aún más la teoría de que las civilizaciones antiguas, como la de Camboya entre otras esparcidas en el mundo, convivieron con seres considerados por la ciencia como prehistóricos. ¿Hay algo mal en la historia que nos cuentan? La arqueología dice que es probable que sea la representación de un reptil de la familia de los cocodrilos, específicamente el cocodrilo marino. Tal vez esta sea la teoría más sensata. También es apoyado de que pueda representar un dragón, pero no encajan en el patrón del resto de las representaciones, lo que hace poco probable que quería representar a un dragón. ¿Tendrá esta cara descubierta por mi supercrack estrella en la Antártida alguna relación con el Bayón? El Templo de la Sonrisa. Fueron los atlantes los constructores de estos templos en una historia que se nos tiene oculta. En fin amigos, si el video te gustó pulgar arriba.